Pues buenos días a todas. Hoy estamos con el Taris en conversaciones en atención temprana. El Taris es terapeuta ocupacional. Entonces, si quieres, el Taris, como contar un poco tu trayectoria, primero, me imagino que todos los que estamos aquí lo conocemos, pero por si acaso, si quieres como hacer una breve introducción de lo que es ser un terapeuta ocupacional, que no siempre es un perfil que se conozca mucho, ¿no? O tenga tanto recorrido como otros. Entonces, si quieres contar un poco eso, ¿no? O sea, qué es terapia ocupacional y tu recorrido y tu trayectoria como profesional. De acuerdo. Bueno, buenos días a todas, todos. Bueno, se me hace un poco raro porque solo os veo a ti, a Tatiana y a Ari. Así que, bueno, yo miro así a toda la pantalla como si os viera. Bueno, muchas gracias por estar aquí y yo estoy encantada de poder hablar y compartir porque, bueno, me encanta la atención temprana y creo que estos encuentros son muy importantes, ¿no? Aunque sean así de esta manera informal, se disfrutan muchísimo. Y bueno, la terapia ocupacional, para quien no la conozca así mucho, pues básicamente es eso, una disciplina sociosanitaria que, bueno, cuando yo la estudié era diplomatura, ahora ya es un grado, afortunadamente, porque se queda un poco cortita. Y bueno, al final tiene muchísimas aplicaciones desde, pues eso, la atención temprana, pasando por trabajar en salud mental, eh, en hospitales con traumatología, o sea, una parte más física, hasta geriatría, ¿no? También. Y, y a lo que se dedica es en cualquier etapa de la vida o en cualquier circunstancia promover desde la actividad la salud y la participación y sobre todo la autonomía de la persona, ¿no? Que la persona sea capaz de llevar a cabo sus actividades diarias, pero no solo las actividades AVD, sino el autocuidado, alimentación, etcétera, sino además pues su juego, su educación, el área de trabajo, esta parte tan importante de la inclusión que se habla ahora tanto, ¿no? Pues aquí el terapeuta ocupacional es un profesional que tiene mucho que ver con esto y ya os digo que puede estar en casi cualquier etapa de la vida o por cualquier circunstancia en la que haya que dar un apoyo a la persona. Creo que nunca lo he explicado tan mal, pero Sí, se haya entendido. efectivamente, ¿no? O sea, yo como un paralelismo que hago siempre digo, el psicólogo utiliza la palabra, ¿no? Para la terapia, el terapeuta ocupacional utiliza la actividad, ¿no? O Eso es. sea, nosotros lo que hacemos es utilizar actividades para promover eso, ¿no? La participación, la inclusión y la autonomía, ¿no? Yo creo que sí que lo has explicado, las palabras así como clave estaban. Sí, igual era el orden se me ha ido un poco, pero bueno. ¿Y tu trayectoria, el Taris, cuál ha sido? Pues bueno, yo estudié en la Complutense, como tú, y, y bueno, yo desde el principio no sabía muy bien qué era la terapia, como la mayoría de la gente, porque no tienes muchos referentes, em, pero luego me enteré, fíjate, circunstancias de la vida, de que mi hermana pequeña había sido muy prematura y ella iba a la gimnasia cuando yo era niña, ¿no? Y cuando le dije a mi madre que iba a estudiar terapia ocupacional, dice, anda, lo que hacía tu hermana. Terapia ocupacional, digo, fíjate, digo, ahora me entero. Entonces ya empecé a atar cabos y cuando vi que trabajar con niños era una opción, dije, uy, pues fantástico. Digo, porque me gusta la terapia ocupacional, digo, y me encanta la infancia. Entonces, pude unir dos cosas que para mí eran, bueno, eran vocación. Entonces, bueno, cuando estudias la carrera, no, por lo menos en la Complutense, en ese momento no se daba mucha importancia a la pediatría. Cada vez yo sé que se va haciendo un poquito más. Y entonces, bueno, dije, ¿cómo puedo seguir formándome y seguir dirigiéndome a trabajar en este campo? Entonces me hice un máster de psicomotricidad, que en aquella época era un poco la vía que nos conectaba más con la atención temprana. Después de eso vi un posgrado de terapia ocupacional en pediatría en Barcelona. Dije, pues allá que voy. Y bueno, y me fui formando en integración sensorial, que también era una de las facetas que más nos abrían campo en pediatría por las aplicaciones que tiene, ¿no? Ir a las bases del desarrollo, que es lo sensorial. Entonces empecé por ahí, me salió la primera oportunidad de trabajar como terapeuta, porque antes había estado psicomotricista, bueno, actividades así más extraescolares y tal.
y me salió la primera oportunidad en un centro de terapia ocupacional, sin solo terapia ocupacional infantil, en Jerez, en el Estoy de Jerez, que es un sitio así de referencia. Y bueno, después me volví otra vez a Madrid, empecé ya en atención temprana como tal, en un servicio público en Castilla-La Mancha, y ahí fue cuando empecé a conocer el modelo. Desde allí se trabajaba, se hacían prácticas centradas en la familia, como buenamente se iba pudiendo en la época, pero ellas llevaban ya una trayectoria, bueno, pues de incluir a las familias dentro de la sala, cosas que no se estaban haciendo en otros muchos centros. Ellas ya tenían esa trayectoria de no tenían a lo mejor o no existía o no había llegado el modelo como tal, pero sí que sabían que había que incluir a la familia cuanto más mejor. Entonces, esa experiencia para mí fue muy importante. Y finalmente con la evolución, pues ya la última etapa sí que conseguimos ya introducir el modelo, formarnos, ir a los domicilios y hacerlo ya más de manera formal y con todo. O sea, no solo que la familia entrara a la clínica y en la medida de lo posible, que está muy bien, sino que ya conseguimos traspasar esa barrera que yo creo que es ahora mismo lo más complicado. El salir de las clínicas y ya hacerlo digo domicilio, pero vamos, contexto natural. Pero a veces, bueno, ir a la escuela sí que se puede hacer porque es algo a lo mejor un poco más esporádico o una coordinación con el colegio que también ellos promueven o no. Pero el domicilio es algo como más donde va a ser todas las semanas, ¿no? Entonces, pues esta parte fue para mí un descubrimiento y un avance muy importante. Sí, Pero no he porque claro, acabado ahí. Después he vuelto a clínica, también tengo que decirlo, por circunstancias de la vida. claro, es que la vida se impone, la vida se impone. Pero claro, te estaba escuchando y es verdad que eso, ¿no? Terapia ocupacional, al ser una diplomatura durante mucho tiempo, o por lo menos la Complutense era así, no teníamos muchos profesores terapeutas ocupacionales, ¿no? O sea, nuestros profesores eran de otras disciplinas, lo cual por un lado te hacía esta cosa de ver, ¿no? O sea, yo recuerdo salir de la carrera, entonces podías hablar con cualquier profesional y le entendías, o sea, sabías de qué estaba hablando, entendías el lenguaje, conocías su función, pero es verdad que el nuestro era como hacerse camino, ¿no? Y en tu caso ha sido como recorrerte la geografía española, ¿no? Sí, ¿no? Porque te escucho y digo, ¿no? Barcelona, Andalucía, ¿no? Que no se puede ir más de punta a punta, ¿no? Sí. Yo he Barcelona. conocido España a través de los cursos. O sea, porque Culunca, o sea, en el País Vasco hay una asociación que es Culunca, que también hace una formación excelente. Y claro, yo conocí a Bilbao, conocí a Vitoria y digo, sí, pero yo la conozco de entre clase y clase. O sea, no me saqué de ahí. Y es verdad, es que te tienes que mover. O sea, cuando quieres algo te tienes que mover, porque no está todo hiladito y en un sitio, en un paquetito para ti. Entonces, bueno, Sí, pero es aviso verdad a que en ese navegantes. caso, claro, no, pero que en tu caso estaba, el hilo conector era muy claro, ¿no? O sea, la terapia ocupacional en la infancia y por ahí entonces fue como ir buscando esta cosa de en dónde, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto y dónde tengo que ir para hacerlo. Entonces, claro, es lo que dices tú, ¿no? Moviéndote, además por toda España, ¿no? Em, ¿Por qué un terapeuta ocupacional en atención temprana? ¿Por qué tiene que haber un terapeuta ocupacional en atención temprana? Bueno, yo creo que esto es fundamental porque además, bueno, lo habréis visto en el máster, me imagino, que claro, bueno, no sé si ahora ha cambiado, el otro día hablando una compañera, igual aquí me actualizáis, pero la trayectoria era que en atención temprana se hablaba de estimulación y se hablaba de psicomotricidad. Aparte de fisioterapia, logopedia y otras cosas como más conocidas, ¿no? Pero el terapeuta no tenía ahí su hueco, ni su función, ni su nada. Entonces, claro, esa fue la vía en la que nos fuimos colando los terapeutas. Es decir, ¿dónde encajo yo? Yo quiero trabajar, ¿dónde encajo yo? Pues en estimulación y en psicomotricidad, que eran los dos espacios en los que se veía, yo creo, de manera más íntegra el desarrollo, bueno, el niño y su desarrollo. Entonces aquí el terapeuta ocupacional, claro, encajaba muy bien. Encajaba muy bien porque al final tiene una visión muy holística de la persona, ¿no? Entonces puede contemplar desde la actividad, como decíamos, pero también su parte psicológica, su parte emocional, la parte física, motora, sensorial. Entonces, no es que sea especialista en ninguna de ellas, pero sí que puede hacer un trabajo un poco global
sin olvidarse de eso, de que tú no puedes descomponer a la persona. De hecho, en el modelo se habla de estos profesionales generalistas y los especialistas, ¿no? Entonces creo que igual el terapeuta encaja aquí muy bien por esto y que era muy necesario. Bueno, a ver, claro, yo que voy a decir que soy terapeuta, pero yo creo que era muy necesario porque había ahí como un vacío, ¿no? O sea, que es verdad que había otros profesionales que hacían y hacen estimulación y psicomotricidad, porque al fin y al cabo no son carreras, o sea, es que tú puedes llegar desde muchas vías, pero creo que aquí el perfil del terapeuta pues trae algo de base que, jolín, que hay que valorar, que hay que valorar. Entonces sí, Sí, creo que es porque fundamental. aquí en la Comunidad de Madrid, al menos, ¿no? O sea, claro, en España la atención temprana va por comunidades, ¿no? Pero en la Comunidad de Madrid, efectivamente, ¿no? O sea, los perfiles profesionales de los centros de atención temprana, estoy hablando de plazas públicas, son fisiólogo y psicólogo, ¿no? Entonces, claro, un centro de atención temprana con plazas públicas empieza a cubrir esos perfiles y la estimulación, ¿no? Y en el centro en el que trabajaba la estimulación era de los logopedas y en psicomotricidad, pues sí que podía haber como más variedad, ¿no? Pero en la figura del terapeuta ocupacional no está contemplada, o sea, no es obligatorio tener ese perfil, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando empecé a trabajar que la persona que dirigía ese centro, ¿no? Era como, ella tenía muchas ganas de conocer qué hacen los terapeutas, porque un terapeuta ocupacional es importante, ¿no? O sea, quiero decir, qué puede aportar, ¿no? Entonces, yo creo que también todo el tema de las adaptaciones, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de estas cosas que es cómo se hace para que este niño consiga hacer cosas tal y como es, tal y como está, ¿no? Y cómo eso, ¿no? O sea, cómo buscamos esa adaptación o cómo buscamos esa ayuda técnica, cómo buscamos esa cosa como para que pueda hacerlo, ¿no? Siendo el niño como es. Yo creo que eso es un aporte también importante, ¿no? En atención temprana. Sí, Mm. sí, no, es verdad. Y luego yo creo que prueba de ello es que los centros en los que empieza un terapeuta, si esa persona se va, luego buscan ya un terapeuta. O sea, mi Ujú. experiencia ha sido esa jolín, ahora que he visto todo lo que se puede hacer, me interesa que esto siga por aquí, porque además el equipo generalmente lo que dices tú ya tiene los otros perfiles. Entonces Mm. esto, o sea, porque me refiero, no quiero desmerecer para nada a todos los demás, sino que es incluir otro perfil que enriquezca ese equipo, porque al final es Mm. un equipo en el que las herramientas de todos suman. Entonces, bueno, Mm. yo creo que por ahí Sí. también se completa, ¿no? Mm. Y luego que hablaba justo, ¿no? Con Ruth la semana pasada, ¿no? Porque luego están esto, ¿no? O sea, una cosa son las plazas públicas, otras cosas son los centros privados y, por ejemplo, como en los centros privados el trabajador social no es una figura que suele estar y sin embargo las personas que están invierten muchísima energía y muchísimo tiempo en buscar recursos, ¿no? O sea, en esta cosa que el trabajador social hace, ¿no? Y al final, en lo privado, tu tiempo es tu dinero, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, entonces, bueno, igual que en lo privado el trabajador social es una figura como que no está tan incluida, en lo público el terapeuta ocupacional, ¿no? Es verdad que la integración sensorial está siendo como eso, ¿no? La puerta de entrada, que quizá me estoy metiendo en un jardín, está como no dejando ver otras cosas del terapeuta ocupacional, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, porque ya te sí. digo, nosotros somos de actividad, o sea, nuestra base es la actividad y la integración sensorial quizá está como copando muchas de las cosas y muchas de las intervenciones cuando es un modelo más, ¿no? O sea, es un modelo más que el Eso es. terapeuta tiene como para funcionar, pero ¿qué es eso? O sea, que nuestra base es la actividad y la participación, o sea, que esa persona pueda llevar a cabo sus actividades y participe en la comunidad y en sus contextos, ¿no? Sí. Eh, entonces, contabas, ¿no? El Taris, cómo llegas a Castilla-La Mancha, ¿no? Cómo están haciendo esta cosa de que ahora mismo están muchos centros, ¿no? En esta situación de conocemos el modelo y estamos viendo cómo lo encajamos y te explota la cabeza, ¿no? Y estás ahí como... y entonces, ¿qué es lo que te ha aportado? O sea, ¿qué ha sido para ti en esta cosa de todo este recorrido en terapia ocupacional de formación, de pediatría y de repente conoces el modelo y qué es lo que te aporta? Pues mira, al principio, yo creo que si empiezas a trabajar ya directamente en el modelo o en las prácticas, ¿no? No solo en el modelo, entiendo que hablamos del de Robin, ¿no? McWilliams, o sea, el Ujú. modelo como tal, pero luego las prácticas es algo más amplio, ¿no? Pero hablando en general, prácticas centradas en familia, si tú empiezas desde ahí, pues se te hace como muy natural, me imagino.
Pero cuando tú empiezas la trayectoria en clínica, en modelo clínico, en profesional, experto, en la familia fuera generalmente, y cambias de paradigma, pues claro, lo decís tú, o sea, te explota la cabeza porque dices, bueno, yo me acuerdo de hecho mi jefa que iba a reuniones y tal, la coordinadora decía, no, y vamos a acabar yendo a los domicilios. Y todas decíamos, sí, hombre, vamos a acabar yendo a los, o sea, nos reíamos de ella, con ella, te anda, ¿cómo vamos a ir? Pues eso no es factible, no es práctico, no. Bueno, pues pasaron los años y fuimos, pero es que, y cuando fuimos, bueno, pero ¿cómo? Y ahora yo le tengo que explicar al padre, en lugar de hacer yo, le tengo que hacer preguntas. O sea, es que te vuelves loca porque estás como pez fuera del agua, o sea, y sobre todo las profesiones en las que sí que somos un poco más hands-on, ¿no? O sea, desde terapia tú puedes separarte un poco o actuar más, pero un fisioterapeuta, yo veía a mis compañeras y decía, madre mía, ¿y cómo lo van a hacer? O sea, si me cuesta a mí, porque no es lo mismo a lo mejor un logopeda, ¿no? Que puede intervenir de otra manera, puede explicar más, bueno, pero al principio nos estalló la cabeza a todas. Pero luego, según te vas formando, yo creo que ese es el punto clave, según vas conociendo la teoría también y cómo llevarla a la práctica, dices, bueno, vale, hay un cómo y hay una transición en la que yo tengo que desaprender mi manera de hacer, y tengo que aprender, tengo que ir cambiando cosas para mm, para mover a la otra persona a que ella sea la que haga y yo sea la que voy un poco guiando. Porque al final yo sí que creo que el profesional sí que es experto. Es verdad que no lleva a lo mejor ese papel, pero yo creo que al final estás ahí por algo, por si no la familia lo haría sola, ¿no? Entonces sí que vas liderando un poco ese camino, pero dejando que la familia tome las decisiones, dejando que la familia haga en ese momento, o sea, priorice y empiece por donde ella cree que tiene que empezar, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? O sea, para eso estás tú. Pero creo que el rol es el darte un pasito para atrás en el hacer y empezar a conseguir que la otra persona entienda, tenga la información y se mueva por su propio interés, porque al final eso es lo que se ha visto que hace el cambio, el que la familia sea la que promueva a ver que me estoy liando, pero que la familia sea la que hace, la familia sea la que ponga primero lo que es primero para ella y no lo pongas tú. Y a partir de ahí se va construyendo. Porque muchas veces tú te empeñas en esto, pero es que la familia está en otra historia. Y cuando empiezas por lo que a la familia le interesa lo primero, que a lo mejor es que estoy preocupadísima porque el niño no come. Y tú estás empeñada en que el niño, yo qué sé, pues es que no mira o no tal, bueno, sí, pues todo está relacionado, pero es que si tú no empiezas por ahí y empiezas a hablar lo que le interesa, no hacemos equipo, no vamos en la misma línea. Entonces, yo creo que ese es el cambio fundamental y lo que te aporto, lo que a mí me ha aportado es el cómo lo hago. Vale, yo sé que esto es importante, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo empiezo? Y recursos como la entrevista, que ordena eso, que hablas de su día a día, que le da mucha más importancia a esa familia particular y no los hitos de desarrollo como tal, sino cómo es el día a día de esa familia, cómo priorizan, por dónde vamos a empezar, que esos objetivos funcionales sean tu hoja de ruta. Entonces creo que el cómo es lo que luego ayuda mucho. Al principio eso te vuelve loca, pero luego ayuda mucho a hacer un trabajo bueno, hacer un trabajo de calidad. Sí, porque teníamos, ¿no? O sea, quiero decir, el terapeuta ocupacional, esta cosa de las actividades, ¿no? Del día a día, es algo como que, pues eso, ¿no? O sea, es base de su intervención. Es verdad que las rutinas es algo como mucho más amplio, ¿no? No son tanto como actividades concretas, sino es toda una rutina, ¿no? Pensando en el modelo basado en rutinas, ¿no? Y cuando te estaba escuchando, ¿no? A nivel de terapia ocupacional me parecía como que lo que aporta o una cosa que añade es esta cosa como del rol de padre, ¿no? O sea, en terapia ocupacional los roles son muy importantes, ¿no? O sea, qué rol tiene cada persona en cada contexto. Y los padres muchas veces cuando nace un niño con alteraciones en el desarrollo, ¿no? O riesgo de padecerlas, como que de repente ese rol de padre
no sé cuál sería la palabra, la que me sale es como se debilita, ¿no? O sea, uno se siente como más incapaz dentro de que la paternidad es igual, ¿no? Un explote de cabeza en general, ¿no? Y entonces de repente como que en la terapia ocupacional es, vale, no solo enfocarse en el niño, sino cómo fortalezco de nuevo este rol de la paternidad, ¿no? Porque si, o sea, si Dios quiere y el tiempo lo permite, yo me iré y estará bien que me vaya, pero este padre va a estar ahí, ¿no? Este padre y esta madre van a estar ahí toda la vida, ¿no? Entonces, pensando también en roles, ¿no? En un idioma más así como de terapia ocupacional, el modelo lo que te plantea es esto, ¿no? O sea, es fortalecer el rol de los padres y aumentar su competencia y su sensación de competencia, porque capaces son en muchas, ¿no? O sea, aumentar esa sensación de competencia en su parentalidad, ¿no? Totalmente, sí, sí, lo has explicado muy bien. O sea, esa es un poco la idea a la que yo quiero llegar. Sí, porque además, mira, yo ahora fíjate como, bueno, yo ahora estoy al otro lado, yo ahora soy madre de una niña que necesita atención temprana, ¿no? Y entonces, claro, estoy viviendo la experiencia desde el otro lado. A ver, con mi sesgo, ¿no? Porque ya sé un poco lo que hay y tal. Pero sí que es verdad que la sensación es como que tú estás desplazado. Eh, Parece que eso, el que dirige es otro, el que sabe es otro, lo que tienes que hacer es tal, y yo digo, ya bueno, pero yo en mi casa, yo en mi casa soy así. Entonces, bueno, como yo ya lo sé y yo tengo otros recursos, pues bueno, yo voy haciendo un mix, ¿no? Y yo en mi casa pues intervengo también, ¿no? Como terapeuta y bueno, hago un poco lo que puedo. Pero es verdad que como madre, cuando te pones en el rol de madre, eh, dices muchas veces, ¿dónde está mi sitio también? Y bueno, y cada uno con su experiencia, ¿no? En nuestro caso, que ya fue prematura, además, vienes de que casi no eres ni madre porque te la cuidan allí 24 horas y tú estás un ratito, entonces parece que te la deja la enfermera para que tú la cuides un rato, pero que es suya, ¿sabes? Entonces, la experiencia de otros padres pues era diferente, ¿no? Pero que hay que cuidar mucho también este tipo de cosas, de qué trayectoria lleva cada familia, porque hasta qué punto a veces pues eso, los profesionales con la mejor intención y por priorizar la salud y el desarrollo y todo, pues nos apropiamos, ¿no? De un poco de esos niños y de lo que creemos que es mejor y de lo que tenemos programado para ellos, cuando en realidad pues hay que poner a la familia y a sus padres en el primer lugar porque son sus hijos y ellos son los que quieren lo mejor y lo que dices tú un día no vas a estar, pero esa familia, mm, si todo va bien, ¿no? Es la que le va a acompañar siempre y sobre todo esos primeros años tan importantes, la que se tiene que sentir segura, lo que dices tú, se tiene que sentir competente. La familia es competente, pero tenemos que asegurarnos de que lo saben, que son competentes. Y que si no se han dado cuenta y que si les falta a lo mejor alguna habilidad, porque es verdad que nadie te enseña a ser padre y nadie te enseña a ser padre de un niño con una discapacidad, con un problema, con un riesgo, con una circunstancia especial. Entonces, si necesita alguna habilidad, para eso estás tú, para ayudarle a desarrollarla, pero que se sienta capaz. Y eso hace mucho la diferencia. Si un padre está seguro y está tranquilo, un padre y una madre, yo creo que la evolución de ese niño va a ser muy diferente. Sí. Sí, como, ¿no? Te estaba escuchando y cómo sería, ¿no? Hacer de sostén a esos padres y dar esas herramientas que a lo mejor necesitan, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro papel? Ese, o sea, ¿no? O sea, hablábamos antes de como del cuidado, ¿no? O sea, sostener y acompañar a esos padres y eso, ¿no? O sea, ¿y qué quieres hacer esto y qué necesitas esto? Pues toma, ¿no? Pero como dar ese paso atrás, que yo creo que es el gran trabajo personal del profesional, ¿no? O sea, manejar ahí esta cosa de llevo, pues eso, ¿no? 10 años de estudios, ¿no? Allí lo último, lo más puntero, si yo sé, si no, no, si tú sabes de teoría, ese niño es, ¿no? O sea, el niño es de los padres y los que saben de ese niño son los padres y los que saben a qué hora se levanta y cómo se levanta y cómo se hace para conseguir que coma algo son esos padres, ¿no? Entonces, como poder estar mucho más abierto, ¿no? O sea, como, sí, poder mucho más abierto al otro, en este caso a los padres, ¿no? Y, no, o sea, un poco como para recoger todo esto, ¿no? ¿Por qué crees que los terapeutas ocupacionales, ¿no? Porque lo hablábamos antes,
que en las profesiones sociosanitarias la formación al final es una formación específica en infancia, ¿no? O sea, uno dice, pues terapia ocupacional en pediatría y allí va, ¿no? Pero es eso, ¿no? Porque para los terapeutas ocupacionales es importante el modelo, ¿no? O sea, porque deberían estar formados no solo en lo pediátrico, no solo en la mirada del niño, sino en este modelo como más amplio. Bueno, yo creo que al final es una manera de trabajar. O sea, yo sé que hay mucha gente que no va, por lo menos a día de hoy, no sé cómo evolucionará la historia, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que no va a encajar con este modelo. O sea, por su manera de trabajar o por su especialización. Pero sí que creo que si te quieres dedicar a atención temprana, es importante al menos conocerlo, porque incluso aunque hagas trabajo clínico, si conoces el modelo, vas a poder incluir mucho más. Y yo creo que a lo mejor, igual de una barbaridad, pero aunque no se haga perfecto y aunque no se haga con todo y aunque no se haga en el entorno, si por lo menos todos tenemos esa mirada de lo que estamos hablando, de incluir a los padres, de empoderarles, de darles esas competencias, de hacerles saber que tienen esas competencias y ayudarles a descubrirlas y a desarrollarlas, eso va a ser un cambio muy importante, pero sé que muchos profesionales no van a encajar aquí. Y no, porque lo veo, porque yo voy a atención temprana y me lo dicen y me dicen, mira, estamos haciendo, o sea, hacemos check con cosas del modelo, pero no nos gusta el modelo, no somos partidarias, no. Y bueno, ya está, es que yo creo que cada uno tiene su manera de trabajar. O sea, entonces hay cosas con las que no se van a poder luchar. Sí que invito y sí que animo a que todo el mundo lo descubra por esa sencilla razón, porque si lo llevas a rajatabla y lo sigues paso a paso, creo que va a ser muy beneficioso. Y si no, creo que también. Porque algo vas a ganar en eso, en abrirte y en integrar a la familia y en darte, aunque sea un mínimo pasito atrás de lo que decíamos, ¿no? Pero para mí sí que ha sido como terapeuta un empujón hacia adelante porque es que es muy de terapia ocupacional, es que es lo que decías tú, es muy de las rutinas, muy de actividades, muy de participación, son cosas que el terapeuta ya tiene en su lenguaje, que ya tienen sus objetivos, que ya tienen en su motivación, ¿no? De cómo cojo actividades significativas para la persona, para el niño en este caso y su familia, y hago que desde aquí siga desarrollando todo su potencial. Bueno, pues es que eso es modelo centrado, o sea, modelo basado en rutinas, ¿no? Desde las rutinas que ella tiene la familia, desde lo que es significativo para ella, cómo desarrollamos más cosas y hacemos que se amplíe la participación, ¿no? Que no solo estas actividades, sino que pueda a lo mejor con las que no está consiguiendo alcanzar. Yo qué sé, por grupo, por participación, por accesibilidad, por lo que sea. Entonces, encaja muy bien para un terapeuta, pero creo que para cualquier profesional que se dedique a la infancia le va a dar herramientas y sobre todo para empezar, creo que es un buen punto de partida, porque está todo muy pormenorizado. Entonces, cuando tú tienes una guía y te la aprendes, luego ya puedes improvisar, es como un baile, ¿no? Cuando tú tienes los pasos, luego ya vas combinando una cosa con otra y te sale algo maravilloso, pero cuando estás empezando a moverte, contar un, dos, tres, jolín, da mucha seguridad y entonces a mí eso me parece que, a mí por lo menos, me ayuda mucho el tener un ABC para decir, bueno, no perderme. Porque a veces los objetivos, y creo que a todos les pasa, pero en terapia a veces se queda como muy en el aire. No, sí, que el niño participe más en la actividad yo qué sé, cuando sale en el recreo, que participe más, que juegue con otros niños. Ya, bueno, pues juegue cómo. Pues a lo mejor a qué juego le gusta, con quién está, con qué no sé qué, y hablo con la profesora, vale, ¿cómo lo podemos promover, no? Bueno, pues se concreta mucho más y al final creo que el trabajo gana en calidad. No sé si te he Me quedo, contestado. sí, me quedo con una frase tuya y una que decía Ruth la semana pasada, y es que quizá el modelo no sea para todos los profesionales, pero sí es para todas las familias, ¿no? Entonces, esto que dices, ¿no? Puede ser que por mi visión, por mi estructura en el centro en el que trabajo, ¿no? O sea, por muchas cosas no pueda adoptar, ¿no?, el modelo en su amplitud, ¿no?, o en todo su esplendor, pero por lo menos sí conocerlo como para hacer esa apertura a la familia, ¿no? O sea,
porque es lo que decías tú, las prácticas lo que plantean es la apertura a la familia y eso es así, o sea, más allá de un modelo concreto, de una forma concreta, ¿no? De Robin o no Robin, o sea, las prácticas lo que te dicen es la familia tiene que estar y no de esta cosa de invitarla a la sesión para que vea lo que pasa, ¿no? O sea, entonces, esa cosa de por lo menos conocerlo para empezar a abrir un poco, ¿no? Cómo luego eso lo puedas llevar a cabo, cómo eso luego lo puedas, eso claro, es una travesía, ¿no? Y todas las personas que han ido haciendo esta transición, porque yo todavía no sé si hay alguien que se haya formado directamente en el modelo, ¿sabes? O sea, salió el día 1 y se formó el modelo, yo no sé si ya estamos en ese punto, pero si no todos hemos hecho este camino, eso, ¿no? De repente decir, vale, pero ¿dónde estoy yo como profesional? ¿No? O sea, darle poder a la familia es quitarme poder a mí, ¿no? Y entonces esta cosa como de dónde nos colocamos y este baile, ¿no? Que al principio es un poco ortopédico, pero que luego efectivamente, pues, cada uno en eso, ¿no? En su expertez y en su compartir con el otro, pues hacen como florituras. Millones de gracias, el Taris, ¿no? O sea, la universidad. Tenemos el máster, si alguien quiere información sobre el máster puede escribir a Pablo, que está. Eso, ¿no? O sea, yo me quedo con esta... O sea, me quedo con dos cosas, ¿no? Una, que si uno quiere conocer tiene que moverse, ¿no? O sea, que si uno quiere saber más tiene que moverse, ¿no? Moverse físicamente o moverse por dentro o tiene que moverse. Y yo creo que eso es una base en la atención a la infancia y luego esta cosa, ¿no? De que quizá no sea para todos los profesionales, pero sí para todas las familias, ¿no? Y eso donde nos coloca. Millones de gracias, el Taris, por este tiempo. Muchas gracias a vosotras y nada, cualquiera, bueno, estoy en LinkedIn. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, quiere preguntarle algo al Taris o compartir con nosotras, ¿no? ¿No? La gente quiere disfrutar ya de su sábado. Genial. Pues eso, ¿no? Cualquier cosa tenéis al Taris en LinkedIn, cualquier cosa para el máster tenéis a Pablo. Pablo, ¿querías decir algo? No, simplemente eso. Gracias, Tatiana, por presentarme y que eso, si alguien necesita información sobre el máster, por supuesto, como les he torrado a todos con correos electrónicos, con recuerdos, ¿no? Recordatorios de que va a empezar la sesión y tal y cual, lo único que tienen que hacer es contestarme a ese correo y decirme, oye, Pablo, ¿me podrías informar un poquito sobre el máster? Y encantado lo hago. Genial. Pues millones de gracias. La semana que viene estamos con Iván Amado, logopeda, para hablar de atención temprana y logopedia. Pues igual, o sea, Iván, pues todos, si estáis en prácticas sabéis quién es Iván. Si no, os invitamos a que vengáis el sábado a conocerle y que tengáis muy buena semana y un abrazo muy grande. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.